Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. En las áridas tierras de Judea, donde el sol castigaba sin piedad y el polvo del desierto se adhería a la piel como una segunda capa, se alzaba la antigua ciudad de Jericó. Sus muros, testigos silenciosos de siglos de historia, encerraban un hervidero de vida, comercio y, como en toda ciudad, miseria. En sus calles bulliciosas, donde mercaderes gritaban sus ofertas y peregrinos buscaban refugio, existía un hombre cuyo nombre resonaría a través de los tiempos: Bartimeo, el hijo de Timeo. Bartimeo no era un hombre de riquezas ni de poder. No poseía tierras ni ganado. No comandaba ejércitos ni aconsejaba a reyes. Su reino era la oscuridad, su trono el duro suelo junto al camino, y su cetro un manto raído que apenas lo protegía del frío nocturno. Bartimeo era ciego, un mendigo más en una tierra plagada de necesidad. Cada amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a calentar las piedras de Jericó, Bartimeo se arrastraba hasta su lugar habitual, junto a la puerta de la ciudad. Allí, con la espalda apoyada contra el muro que una vez desafió a Josué, extendía su mano callosa, esperando la caridad de los transeúntes. Sus ojos, dos pozos oscuros e inmóviles, parecían mirar hacia un horizonte invisible, mientras sus oídos se agudizaron, captando cada sonido, cada pisada, cada suspiro de la ciudad que nunca podría ver. Pero Bartimeo no era un hombre común. En su pecho ardía una llama, una fe inquebrantable que lo mantenía vivo en medio de su miseria. Había escuchado historias, rumores susurrados por peregrinos y viajeros, de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Decían que este Jesús hacía milagros, que sanaba a los enfermos, que incluso devolvía la vista a los ciegos. Para muchos, eran solo cuentos de camino, pero para Bartimeo, estas historias eran un faro de esperanza en su mundo de tinieblas. Día tras día, mientras mendigaba su sustento, Bartimeo afinaba el oído, esperando escuchar noticias de este Jesús. Preguntaba a todo aquel que se detenía a darle una moneda o un trozo de pan: ¿has oído hablar del Nazareno? ¿Es cierto que sana a los ciegos? Algunos se reían de él, otros lo ignoraban, pero Bartimeo no se desanimaba. Su fe era más fuerte que cualquier burla, más profunda que cualquier duda. Los años pasaron, y Bartimeo envejeció en su rincón junto al camino. Su barba, antes negra como la noche, se tornó gris, y su piel se arrugó bajo el implacable sol de Judea. Pero su espíritu no decayó. Cada mañana se despertaba con la misma pregunta en los labios: ¿será hoy el día en que el Nazareno pase por Jericó? Y entonces, un día como cualquier otro, el destino decidió que era hora de responder a las plegarias de Bartimeo. La ciudad despertó con un bullicio inusual. El aire vibraba con una energía diferente, y hasta Bartimeo, en su oscuridad, podía sentir que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Los rumores comenzaron como un susurro, creciendo hasta convertirse en un rugido de expectación. Jesús de Nazaret viene a Jericó. La noticia se extendió como fuego en un campo seco, y pronto las calles se llenaron de gente ansiosa por ver al famoso rabí. El corazón de Bartimeo latía con fuerza, amenazando con salirse de su pecho. Después de años de espera, de oraciones susurradas en la oscuridad, su oportunidad había llegado. Pero el miedo lo asaltó. ¿Y si no pudiera llegar hasta Jesús? ¿Y si la multitud lo apartaba? Lo ignoraba como siempre lo habían hecho. Entonces, Bartimeo tomó una decisión. No dejaría que el miedo lo paralizara. No permitiría que esta oportunidad se le escapara de las manos. Con una determinación nacida de años de sufrimiento y esperanza, se preparó para el momento que cambiaría su vida para siempre. El ruido de la multitud crecía. Bartimeo podía sentir la vibración de cientos de pies golpeando el suelo polvoriento. Escuchaba voces excitadas, gritos de alabanza, el llanto de niños y el murmullo de asombro. Y entonces lo oyó. Una voz diferente a todas las demás. Una voz que parecía calmar el tumulto a su alrededor. Una voz llena de autoridad y al mismo tiempo de infinita compasión. Era él. Tenía que ser él. Sin pensarlo dos veces,
Bartimeo se levantó de un salto, algo que no había hecho en años. Su cuerpo, acostumbrado a la inmovilidad, protestó, pero él no le hizo caso. Con todas las fuerzas que pudo reunir gritó: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Su voz, ronca por años de no usarla más que para mendigar, resonó por encima del bullicio de la multitud. Algunos se volvieron a mirarlo, sorprendidos. Otros, molestos por la interrupción, intentaron silenciarlo. «Cállate, mendigo, no molestes al maestro». Pero Bartimeo no se dejó intimidar. Años de oscuridad, de soledad, de ser ignorado y menospreciado, habían forjado en él una determinación de hierro. Esta era su oportunidad, quizás la única que tendría en su vida, y no la dejaría pasar. Así que, haciendo caso omiso de las protestas, gritó aún más fuerte: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Su grito desgarrador atravesó el aire como una flecha, llegando a los oídos de Jesús. Y entonces sucedió lo imposible. La multitud se silenció, y una voz, aquella voz que Bartimeo había anhelado escuchar durante tanto tiempo, habló: «Llámenlo». El corazón de Bartimeo dio un vuelco. ¿Lo había oído bien? ¿Jesús quería verlo a él, un simple mendigo ciego? La multitud, que momentos antes lo había reprendido, ahora cambiaba de tono. «Anímate», le decían. «Levántate, te está llamando». Sin perder un instante, Bartimeo se puso de pie. Con un gesto de una fuerza simbólica inmensa, arrojó a un lado su manto, aquella prenda que había sido su única posesión, su refugio en las noches frías, el símbolo de su vida de mendicidad. Ya no lo necesitaría. Estaba a punto de comenzar una nueva vida. Con pasos inseguros pero decididos, Bartimeo avanzó hacia donde sentía que estaba Jesús. La multitud, percibiendo la importancia del momento, se apartó para dejarlo pasar. Algunos, conmovidos por la escena, lo guiaban con suaves toques en los hombros. Finalmente, Bartimeo sintió que estaba frente a Jesús. Aunque no podía verlo, podía sentir su presencia, una mezcla de poder y compasión que lo envolvía como un manto cálido. «¿Qué quieres que haga por ti?», preguntó Jesús, su voz llena de una bondad que Bartimeo nunca había experimentado. La pregunta, tan simple y a la vez tan profunda, hizo que Bartimeo temblara. Durante años había soñado con este momento. Había ensayado en su mente lo que diría si alguna vez tuviera la oportunidad, y ahora que el momento había llegado, las palabras fluyeron de su corazón con una sinceridad desgarradora: «Maestro, que recobre la vista». Un silencio expectante cayó sobre la multitud. Todos contenían la respiración, esperando ver qué haría Jesús. Bartimeo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podrían oírlo, esperaba, entre el miedo y la esperanza. Y entonces Jesús habló nuevamente, y sus palabras resonarían en la eternidad: «Ve, tu fe te ha sanado». En ese instante, el mundo de Bartimeo explotó en luz y color. La oscuridad que había sido su compañera durante tantos años se desvaneció como la niebla ante el sol del amanecer. Sus ojos, que durante tanto tiempo habían estado muertos, cobraron vida. Lo primero que vio Bartimeo fue el rostro de Jesús, un rostro lleno de amor y compasión que quedaría grabado en su memoria para siempre. Luego, como si un velo se levantara, el mundo a su alrededor cobró forma y color. Vio el cielo azul, las nubes blancas, los muros de Jericó, las palmeras meciéndose al viento. Vio los rostros asombrados de la multitud, algunos llorando, otros riendo de alegría. Bartimeo cayó de rodillas, lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. «Puedo ver», gritaba entre sollozos. «Alabado sea Dios, puedo ver». La multitud estalló en alabanzas y gritos de asombro. Muchos se acercaron a Bartimeo, queriendo tocarlo, como si algo del milagro pudiera transmitirse a través de él. Otros corrían por las calles de Jericó, anunciando lo que habían presenciado. Pero Bartimeo solo tenía ojos para Jesús. Se levantó, y sin dudarlo un instante, decidió seguirlo. Ya no era el mendigo ciego de Jericó. Era un hombre nuevo, renacido por la fe y el poder de Dios. La historia de la sanidad de Bartimeo se extendió rápidamente, primero por Jericó, luego por toda Judea, y finalmente por el mundo entero. Se convirtió en un testimonio vivo del poder de la fe y de la compasión de Jesús. Generaciones futuras escucharían su historia y se maravillarían, encontrando en ella inspiración para sus propias luchas. Porque Bartimeo nos enseña que la fe verdadera no es pasiva. Es un grito en la oscuridad, es arrojar el manto de nuestras limitaciones,
Es dar un salto hacia lo desconocido confiando en que Dios nos sostendrá. Nos recuerda que, a veces, todo lo que necesitamos es la fe del tamaño de un grano de mostaza para ver los milagros de Dios manifestarse en nuestras vidas. Y así, el mendigo ciego que una vez se sentaba junto al camino en Jericó, se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que luchan en la oscuridad. Su historia nos desafía a tener una fe inquebrantable, a no dejarnos silenciar por las dudas o el desaliento, y a creer que con Dios lo imposible se hace posible. La historia de Bartimeo en este tiempo nos recuerda que la fe no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza poderosa capaz de transformar nuestras vidas. Al igual que Bartimeo, estamos llamados a gritar con valentía, a no dejarnos silenciar por las voces del desánimo o la duda. Reflexionemos un momento. ¿Cuáles son las cegueras en nuestras propias vidas? ¿Qué mantos necesitamos arrojar para acercarnos a Jesús con total confianza? La fe de Bartimeo nos desafía a creer en lo imposible, a persistir en la oración y a estar listos para el momento en que Jesús nos pregunte: ¿qué quieres que haga por ti? Érase una vez en las tranquilas aguas del mar de Galilea, un pescador llamado Santiago, hijo de Zebedeo. Junto a su hermano Juan y su padre, Santiago vivía una vida sencilla, marcada por el trabajo duro y la rutina de la pesca. Cada día, él y su familia se levantaban al amanecer, lanzaban sus redes al mar y con paciencia y esfuerzo recogían el fruto de sus labores para sostenerse. Santiago y Juan eran hermanos unidos en su oficio y en su carácter fuerte, conocidos como hijos del trueno por su intensidad y su espíritu apasionado. La vida de Santiago transcurría sin grandes cambios, hasta que un día, mientras estaba ocupado en su tarea junto al mar, se acercó Jesús, el maestro itinerante que comenzaba a captar la atención de muchos en Galilea. Jesús miró a Santiago y a su hermano Juan, y les hizo una invitación que cambiaría sus vidas para siempre. «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Sin dudarlo, y con una valentía que quizás ni ellos mismos comprendían en ese momento, Santiago y Juan dejaron sus redes y a su padre para seguir a Jesús. Hasta que un día, Santiago se encontró en una situación que revelaría tanto su pasión como su temperamento impulsivo. Mientras acompañaba a Jesús en el camino hacia Jerusalén, el grupo llegó a una aldea en Samaria buscando alojamiento. Sin embargo, los samaritanos, al saber que Jesús se dirigía a Jerusalén, rechazaron recibirlos. La reacción de Santiago y su hermano Juan fue inmediata y radical. Con un celo intenso, le pidieron a Jesús permiso para invocar fuego del cielo y destruir la aldea, una respuesta que reflejaba su sentido de justicia, pero también su falta de comprensión de la misión de Jesús. Jesús, sorprendido por la dureza de sus corazones, los reprendió de inmediato. Les recordó que su misión no era condenar, sino salvar. Esta lección fue un momento clave para Santiago, quien aprendió que el poder y la justicia no debían expresarse a través de la violencia o la represalia, sino mediante la misericordia y la paciencia. Aunque todavía había mucho que aprender, este episodio marcó un antes y un después en su camino como discípulo, mostrando que el verdadero seguimiento de Cristo implicaba un cambio profundo en el carácter y una nueva manera de entender el amor y la justicia. Y por eso, mientras continuaba su camino junto a Jesús, Santiago se encontró cuestionando su comprensión del reino de Dios y su propio papel en él. En un momento de ambición y deseo de honor, Santiago y su hermano Juan se acercaron a Jesús con una petición especial. Querían asegurarse lugares de honor a su derecha e izquierda cuando él estableciera su reino. Esperaban reconocimiento y un lugar de autoridad en el futuro de Israel. Pero Jesús, viendo que sus corazones aún no comprendían la verdadera naturaleza de su misión, les hizo una pregunta directa: ¿pueden beber del vaso que yo he de beber? Sin entender el profundo sufrimiento que implicaba, respondieron con seguridad que sí. Jesús les explicó entonces que el camino que él recorría era uno de servicio, sacrificio y sufrimiento, y que quien deseara ser grande en su reino debía ser el servidor de todos. Este momento generó cierta tensión entre los discípulos, quienes se sintieron molestos por la ambición de Santiago y Juan. Sin embargo, Jesús aprovechó la oportunidad para enseñarles a todos sobre el liderazgo en el reino de Dios, un liderazgo que no se basaba en el poder, sino en la humildad y en el servicio a los demás. Santiago comenzó a comprender que seguir a Cristo significaba no solo renunciar a su vida de pescador, sino también dejar de lado su orgullo y su ambición, abrazando una vida de entrega total al servicio de Dios y de los demás. Hasta que finalmente
El compromiso de Santiago con su fe y su entrega al servicio de Cristo lo llevaron al momento más decisivo de su vida. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Santiago se dedicó a predicar el Evangelio con valentía, proclamando el mensaje de salvación junto a los demás apóstoles. Sin embargo, esta valentía pronto le costaría la vida. En un tiempo de persecución creciente contra los cristianos, el rey Herodes Agripa I, buscando complacer a los líderes religiosos judíos, ordenó la captura de Santiago. Herodes, viendo a Santiago como un líder prominente entre los seguidores de Jesús, decidió dar un golpe contra la iglesia naciente y ordenó su ejecución. Santiago fue decapitado, convirtiéndose así en el primer apóstol en morir como mártir por su fe. Con su muerte, Santiago mostró una entrega absoluta a la causa de Cristo, sellando con su sangre el compromiso que había asumido al seguir a Jesús. Este sacrificio marcó un punto culminante en la historia de los apóstoles, dejando un testimonio de valentía y fidelidad que inspiraría a la comunidad cristiana a permanecer firme en medio de la persecución. Y desde ese día, la muerte de Santiago se convirtió en un símbolo de entrega y fidelidad para la iglesia naciente. Aunque su pérdida fue dolorosa, su ejemplo inspiró a los demás discípulos y a toda la comunidad cristiana, recordándoles el costo de seguir a Cristo y fortaleciendo su compromiso. La iglesia no se detuvo. Al contrario, la fe de los cristianos se consolidó, y muchos más se sumaron al mensaje de salvación, alentados por el sacrificio de Santiago. En medio de la persecución, la palabra de Dios siguió expandiéndose, y el testimonio de Santiago se transformó en una fuente de esperanza y valentía para quienes enfrentaban dificultades por su fe. Su vida y su martirio recordaron a los creyentes que la promesa del reino de Dios era mayor que cualquier sufrimiento terrenal, y que el llamado de Jesús a una vida de servicio y sacrificio era digno de ser seguido, aun a costa de la vida misma. La historia de Santiago nos ofrece una profunda lección sobre lo que significa el verdadero compromiso en el seguimiento de Cristo. Santiago comenzó su camino como un pescador de carácter fuerte y de gran ambición, alguien que aspiraba a posiciones de honor en el reino de Jesús. Sin embargo, a lo largo de su vida como discípulo, experimentó una transformación que fue moldeada por las enseñanzas, el amor y el ejemplo de Jesús. A través de sus errores y ambiciones, Jesús le mostró que la grandeza en su reino no se trataba de poder o reconocimiento, sino de servir, de ser humilde y de estar dispuesto a sacrificarse por los demás. Santiago fue testigo de la vida de Jesús, de su entrega y su amor incondicional hacia todos, incluso hacia aquellos que lo rechazaban. En momentos decisivos, como cuando quiso invocar fuego del cielo sobre la aldea samaritana, o cuando pidió un lugar de honor, Santiago recibió lecciones cruciales sobre la misericordia y la humildad. Al final, Jesús le enseñó que seguirlo significaba renunciar al deseo de venganza, a la ambición y al orgullo, y que debía abrazar una vida de compasión y de servicio genuino. La historia de Santiago alcanzó su punto culminante en su martirio. Su ejecución a manos de Herodes fue una muestra final de su fe inquebrantable y de su compromiso con el llamado de Cristo. Santiago aceptó el sufrimiento, el rechazo y finalmente la muerte, entendiendo que la misión de Jesús era mucho más grande que cualquier recompensa o seguridad terrenal. Con su vida y su muerte, demostró una entrega absoluta a Dios, un compromiso que nos inspira a enfrentar nuestras propias pruebas con una fe fortalecida. Santiago dejó un legado que trascendió su vida. Su valentía y disposición para sufrir por Cristo inspiraron a los primeros cristianos a permanecer firmes, aun cuando la persecución intentaba sofocar la iglesia naciente. Su historia sigue recordándonos que el camino de Cristo no siempre es fácil, pero que el amor y la fidelidad a Dios superan cualquier sacrificio. Nos anima a vivir con un propósito eterno, confiando en que, al igual que Santiago, podemos encontrar la verdadera grandeza y el honor en la humildad, la fe y la entrega total al plan de Dios. ¿Sabías que la vida de Santiago es un ejemplo poderoso de entrega y transformación? Su historia nos muestra cómo el compromiso con Dios puede convertirnos en instrumentos de su propósito, incluso en medio de los mayores desafíos. A través de su valentía y humildad, Santiago vivió su fe hasta las últimas consecuencias, dejando un legado de fortaleza y fidelidad. Si este relato te ha inspirado, compártelo con alguien que necesite recordar la fuerza que nace de una vida dedicada al servicio divino. Explora más historias bíblicas de hombres y mujeres como Santiago
quienes transformaron sus vidas en testimonio de fe y entrega a Dios.